Muy buenas tardes. Les agradecemos. ¿Todo bien? Bueno, como les comentaba, les agradecemos su visita esta tarde aquí a la conferencia. Finalmente, también queremos agradecerle a la UNED por su apoyo para realizar este tipo de actividades. Finalmente, bueno, ahora que han pasado los tiempos que empieza la presencialidad de las actividades, bueno, pues gracias a la UNED tenemos esta posibilidad de seguir haciendo actividades culturales en colaboración con ellos. Y bueno, pues finalmente tiene el día de hoy es la charla sobre Jesús Iscaray y su compromiso personal y literario, a cargo de la doctora Josefa Báez, a quien voy a presentar, y les agradecemos pues también su interés. Finalmente pues estamos agradecidos, y también de parte de la mesa directiva, quienes pues finalmente revisaron la propuesta del proyecto y también les interesó bastante finalmente para cumplir con este proyecto de preservar la memoria de parte de la memoria del exilio, y no solo, digamos que parte dentro de la memoria pues son todas este tipo de expresiones que se suscitaron a partir de eso. Leer una breve semblanza de la doctora y finalmente para dar inicio a esta charla. Josefa Báez Ramos es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, España, y catedrática de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria del Sistema Educativo Español. Ha impartido cursos de doctorado en la Facultad de Historia de la Universidad Salmantina, así como clases de Lengua y Literatura Españolas en el Máster de Lengua y Cultura Españolas, ofrecido por los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca para maestros de español de Estados Unidos, Hispanoamérica, Canadá y Brasil. Es autora de publicaciones sobre el exilio español republicano de 1939, así como de artículos y materiales didácticos sobre la enseñanza del español como lengua nativa, como lengua extranjera y como lengua de herencia. Asimismo, escribe reseñas sobre novela y poesía en español en la sección de crítica literaria de diversas publicaciones especializadas. Del año 2004 al 2009 se desempeñó como asesora técnica docente del Ministerio Español de Educación en los estados de Washington y Oregon, en Estados Unidos. Sus tareas incluían la dirección del Center for Spanish Studies en la Universidad de Washington, Seattle, Washington, así como la de la Spanish Language Consultant en la Oficina del Superintendente de Educación Pública en Olympia, Washington, y en el Departamento de Educación en Salem, Oregon. Ha recibido los premios Millán y Macías del Centro de Estudios Salmantinos 1992, Educación y Sociedad de la Unión Europea 1995, ProLingua Award 2006 como directora del Centro Español de Recursos en la Universidad de Washington, Seattle, el Outstanding Contribution to the Teaching of World Language in the Pacific Northwest Award del Pacific Northwest Council for Languages, el Continuing Distinguished Service Certificate de Washington Associated for Language Teaching en 2008, y en el 2021 el Bernard Trost Exceptional Faculty Award del Olympic College. En la actualidad, la doctora Báez combina la investigación crítico-literaria con la traducción de obras literarias del inglés al español. Les damos la más cordial bienvenida y nuevamente le agradecemos a la doctora Josefa Báez por ofrecernos esta interesante charla de Jesús Iscaray. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Verdaderamente es un honor, más allá del tópico y de la fórmula, el estar con ustedes, con vosotros, en un lugar tan emblemático como es este, el Ateneo Español de México. Es como un sueño estar aquí. Y bueno, un saludo también a los que nos están siguiendo por Facebook. Me consta que hay algunos de España que están transmitiendo y les agradezco esa presencia. Agradecimientos especiales a vosotros que estáis aquí, a los que habéis venido. Me permito el tuteo. Es un agradecimiento especial que os hayáis trasladado a esta calle Hamburgo y a esta sede del Ateneo. No solamente por el tráfico que hay, por el lugar y el tiempo del momento de la tarde del día, sino porque, dejadme que os diga, en el año 2014 yo vine a ver una exposición que había entonces, que hubo en el Museo de la Ciudad, dedicada al legado cultural
del exilio republicano en la Ciudad de México. Entonces, me puse en contacto con una paisana, con Belén Santos, y a partir de su amabilidad, de cómo me dirigió a otras personas, acabé tratando a otra magnífica mujer, Patricia Gamboa. El apoyo de entonces, el afecto que sentí entonces, se ha continuado en estos años y en estas semanas que he estado aquí, o en esta semana. Y de Patricia sigue la cadena, y de Patricia me voy a una generosísima correspondencia con Juan Paco Urrutia, con Carlos Renau, con la doctora Cecilia Ridaura. Sin conocernos personalmente, todos habéis respondido a mis correos, a mis preguntas, yo apelando a vuestras memorias, llamando a de qué os acordáis, qué sabéis, y también esperando las orientaciones que me pudierais dar y que de hecho me disteis. Así es que muchísimas gracias por todo lo que me habéis ayudado en la distancia. Y luego, cuando he llegado aquí, en este edificio, que efectivamente compartirse con la UNED y con la consejería y también con el Ateneo, he tenido la magnífica suerte de contar con Ariadna en la biblioteca. Así es que ahí hemos estado mano a mano, ella facilitándome todos los materiales que le iba pidiendo, y tengo que agradecerle también esa ayuda. Y claro, como no, Manuel, que ha puesto en marcha todo esto y que nos va a permitir ahora continuar hablando. Así es que, gracias. Esa es la parte final. Gracias. Y ahora ya vamos al tema. El propósito de hoy es hablar de Justo Jesús Izcaray Cebriano. Y, dejando aparte todas las posibilidades que yo he atendido en otros momentos, fundamentalmente desde el punto de vista literario, quisiera hoy centrarme en lo que es el compromiso doble, desde mi punto de vista. Luego ya cuando llegamos al diálogo, a lo mejor al final al coloquio, estáis en desacuerdo conmigo y podemos hablar de lo que yo quiero. Ese compromiso doble como persona, como ser humano, como individuo, y como autor, como escritor. Y por ahí es por donde voy a ir, por donde van a ir mis tiros. Antes de empezar, ya he oído algo sobre la respuesta a esta pregunta. Decidme, o levantad la mano, ¿quién había oído hablar antes de Jesús Izcaray, antes de que yo estuviera aporreando vuestras puertas o vuestros correos electrónicos aquí estando en México? Así para que se demuestre, nadie. Punto. Bueno, pues tampoco era un conocido para los paisanos españoles. De hecho, cuando yo empecé mi tesis sobre el exilio republicano, mi director de tesis, cuando yo me presenté a su despacho, me dijo que no había oído hablar de él, que quién era. Y en Béjar, ahora diré que es la ciudad donde él nació, pues algunos tenían un recuerdo de Izcaray, de la familia, ahora veréis por qué, pero no era un recuerdo general entre la población. Por lo tanto, estamos todos a la par. Jesús Izcaray no es conocido. La paradoja es que sus obras, bien, este toca saltar enseguida las lenguas en las que está traducido, pero sus obras están traducidas al francés, al holandés,
al búlgaro, al checo, al ruso, al rumano. Bien veis cuál es la zona de esas lenguas. No solamente esto, fue muy difundida mientras él vivió. Los valores, la valoración positiva que tiene de sus lectores es general. Y luego la opinión de los estudiosos, como Ignacio Soldevila o Pablo Gil Casado, bastante fiables, dicen que pudiera ser uno de los más valiosos novelistas sociales de la posguerra, simultáneo a la generación interior del 50, del 54, es decir, de García Hortelano, de Massé y de Aldecoa. Ese es el marco de la obra literaria de Jesús Izcarray. Si decidís leer algunas de las obras, pues ya luego vosotros veréis. El objetivo de la charla, como os digo, es ver cuál es ese doble compromiso de Jesús Izcarray. Izcarray nació en Béjar, provincia de Salamanca. En Béjar, provincia de Salamanca. Una localidad que ha ido menos en el sureste de la provincia, y en la partida de bautismo que se conserva en la parroquia de San Juan Bautista, donde lo bautizaron, dice que nació el 14 de diciembre de 1908. Figura como expósito de padre desconocido y madre Isidora Izcarray Cebriano, la bolletera, porque era eso lo que hacía, vender bollos por las calles de Béjar. Mi sorpresa ha sido cuando ayer, visitando el archivo del Comité Técnico de Ayuda de los Refugiados Españoles aquí en el Museo de Antropología, descubro que en la hoja de inmigración, en la ficha que rellena, no puedo decir nada hasta ahora porque todavía continúo con la investigación, pero cita a un padre que se llama Romualdo Izcarray, nunca lo oí, y a una madre que se llama Isidora Cebriano, Fumaya. Tengo ahí una pista porque yo nunca escuché ni a sus vecinos de Jarano que hubiera tenido ningún padre ni nada. O sea, es noticia general en Béjar la situación de este hombre. ¿Por qué? No lo sabemos. Así es que no vamos a decir nada más. A Jesús lo crían básicamente en una fonda en Béjar, en la calle Mayor de Béjar, fonda Venancio. Su tía abuela, una resuelta y emprendedora tía Carola, y las hermanas de su madre, de la bolletera, que deciden entretener al niño por las noches. Béjar es una ciudad fría, de montaña, leyéndole folletines románticos que les encantaba a las tías, las hermanas de su madre. Béjar era, si algún bejarano me está escuchando, sabrá por qué digo era, una ciudad textil. Tiene todas las condiciones para una buena industria textil, además de las fábricas, las instalaciones, el agua de montaña que baja para limpiar esa lana de las ovejas merinas que pacen en unos pastos verdísimos, bueno, fantásticos de verde, que se podrían ver
cada vez menos es verdad. Béjar es, por lo tanto, un centro textil, es un centro obrero, lógicamente, es la ciudad que con Mataró inicia los primeros sindicatos en España. Vamos abriendo camino hacia ese primer compromiso de Jesús Izcarray. A principios del 20, Béjar está en ruina. La industria textil se colapsa por rutina, por falta de entendimiento entre los patronos y los obreros. Desaparece y sigue así. De hecho, ahora mismo hay una ruta por las fábricas textiles que la podéis seguir a lo largo del río Cuerpo de Hombre, con unas aguas magníficas bajando de la Sierra de Béjar, pero están todas vacías. Quedará una, dos. Era el lugar donde hacían los uniformes para el ejército. Era el lugar donde se hacían los trajes que luego comprábamos en el Corte Inglés. Era de una calidad excelente. Izcarray era de una familia obrera. Su abuelo, el abuelo Eduardo, era un tejedor que entraba y salía constantemente de la casa del pueblo. Y fue el primero al que Jesús Izcarray oyó hablar de un tal Pablo Iglesias y de algo conocido como socialismo. Esta es la más actual vista de verdad. Cuando la industria textil colapsa, el centro obrero se convierte en el punto al cual acuden los obreros para registrarse en las listas de inmigración. Paraguay fue uno de los países que les ofrecía la posibilidad de irse con ciertas ayudas y continuar su vida en Paraguay. La funda de la tía Carola se queda sin los bebés y ella decide que en vez de irse a Paraguay va a trasladar el negocio a Madrid, y así lo hace. Jesús Izcarray tenía 6 años cuando deja Béjar. Jesús Izcarray Cibrián es un hombre que él se describe como fuerte. Era un hombre corpulento, tenía una enorme barriga, ojos saltones, de estatura más bien baja, fumador empedernido, de fino sentido del humor, vitalista obsesionado por el paso del tiempo. De los países de su patria, de los paisajes de su patria, republicano con carne comunista, defensor a ultranza de una política de concordia y libertad, hizo de la tolerancia y el diálogo el norte de su compromiso. Compromiso vital que luego trasladó a sus obras literarias. Izcarray es un desconocido, pero no es el único. Desde los comienzos, en 1993, del GEXEL, el grupo de estudios del exilio literario coordinado por Manuel Aznar, el grupo ha tratado de reivindicar el levantamiento fascista de 1936, continuado después con la dictadura de Franco. Desafortunadamente, esto no se ha conseguido todavía. Aunque para algunas personas no se encuentran sus libros en las bibliotecas, no aparecen en los catálogos de las editoriales, o de Juan Rejano, o de Luisa Carnes, o de Isabel de Palencia.
o de Paulino Masí, o de Luis Amado Blanco, o de Tomás Ballesta, o de Virgilio Botella Pastor, o de Esteban Salazar Chapela, o de Arconada, o de José Herrera Pérez, o de Jesús Icaray. Seguimos sin conocernos. Y son parte de nuestra historia común. Son parte de nuestra historia. Y aquí... sigue incompleto y por lo tanto tampoco nuestra historia estará completa mientras sigamos desconociendo lo que hubo, lo que hicieron, quiénes fueron estos compatriotas. Vamos a volver al compromiso de Izcaray. ¿Cuál es? ¿Cómo se fragua? Béjar natal. Los folletines que leen sus tías en las noches de la fonda y el admirado abuelo Eduardo son los que siembran en la mente infantil de Jesús las primeras emociones y las primeras actitudes liberales a las que luego va a responder plasmándolas en su madurez artística. De hecho, la presencia de Béjar en su mente es constante. Y cuando vuelve en 1979 para dar el pregón de fiestas en septiembre, dice esto. Y cito: ¿qué es lo que hay aquí? Me pregunté, que al cabo de tanto tiempo te reconocí instantáneamente. Es más, tuve la impresión de no haberme ido nunca, la sensación no de regresar, sino de permanecer. Sencillamente, Béjar, aquí están mis raíces. Fin de la cita. Madrid es el nuevo asentamiento familiar. Y pese al fracaso del negocio, que también fracasa, pese a la miseria por la que atraviesa, la muerte de la tía Carola, para Jesús Icaray, que estuvo ahí en la preadolescencia, Madrid va a significar el lugar al que volver. Es el recuerdo con mayores y más aleccionadoras lecciones, para la redundancia, de Jesús Icaray. El primer amor, se enamora de una jovencita, las lecturas de Campoamor, de Becker, de la literatura clásica del siglo de oro, Lope, Calderón, las relaciones con los muchachos que había en la calle, el cine mudo, que también me impresionó mucho, el Prado, la huelga de 1917, una primera manifestación obrera que dice: era un oscuro y denso río, un río de hombres que venía por el Prado, avanzaba lentamente y en medio de un silencio oscuro a escribir. ¿Que por qué no se dedicaba a escribir? Y así lo hizo. Empezó a escribir y escribió 2 libretos que se llevó bajo el brazo a Madrid ya en el 29, cuando llega por segunda vez. Se presenta a Enrique García Álvarez, bastante conocido en la época, y le dice: pues sí, tienes materia prima aquí, así es que vamos a continuar. Él lo que hace es que se presenta como voluntario en el regimiento para prestar servicio militar, en el Regimiento de Infantería de León, número 38, que estaba en San Francisco el Grande, porque le permitía no solamente poder compaginar un trabajo en un periódico, como ir leyendo y seguir escribiendo. Y esto es lo que hace. Sigue leyendo y en las guardias, sobre todo, dice que tiene tiempo para leer, y compagina con un trabajo de meritorio en El Imparcial. Le dan un trabajo de calle, reportajes. Él, en vez de solamente hablar de lo que sucede en la calle, lo que pide es mayores servicios para la gente, este puente, esta calle que hay que reparar.
ya se va metiendo en las necesidades del pueblo, de la gente de aquí. Él piensa, lo mismo que piensan los comprometidos de la época, que la literatura puede ser un arma, que se puede usar para expresar el compromiso ideológico y también hacerle ver lo que puede reivindicar con su voz. A exigir respuestas. Y la primera que da es que cuando el imparcial se opone a la política contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, él deja el periódico. Y nunca escribe de política. Hace reportajes, entrevista a Zaña, entrevista a Valle Inclán, o entrevista a Pío Baroja, pero él dice que la política realmente que no le atraía. No obstante, desde esa atalaya que es la redacción de un periódico y las charlas con los compañeros de esa redacción van generando en él esa conciencia que transmitirá en sus obras, pero fundamentalmente cubriendo la información de calle, hasta el punto de que cuando en su novela Un muchacho en la Puerta del Sol está describiendo cómo lo habían mandado a cubrir la información de las manifestaciones que había en esa época del final de la monarquía alfonsina, al cuarto día dice: yo ya no estaba allí como periodista. Yo ya me remanqué y me puse al lado de la gente y empecé a gritar lo que ellos gritaban. Es decir, se va uniendo a lo que el pueblo está tratando de reivindicar y de defender. Muchos en el júbilo de esa proclamación de la Segunda República que va a venir en los siguientes años. Una lectura muy importante para él, Estado y Revolución, de Lenin. Supuso, parece que, una apertura en su conciencia y en su despertar, tanto que se afilió a las Juventudes Socialistas, en la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Pero no le gustó la política de bienio, no le gustó la política seguida por Frentes Populares y acabó por vía natural en el Partido Comunista, en el 36. Creía que el Partido Comunista podía ofrecerle más progresismo religioso y cultural, político, y a eso se tiene. Llega la guerra y él responde desde esa conciencia ya militante. Con amigos comunistas participa en el asalto al cuartel de la Montaña, empieza a escribir sus reportajes de frente en frente para Estampa y para Mundo Obrero, del cual llegará a ser director en el 37, y justamente una recopilación de esos artículos, de esos reportajes en los diferentes frentes que él recoge bajo el título de Madrid es nuestro, en compañía de otros dos enormes periodistas de Estampa, Mariano Perla y Clemente Ciborra, obtienen el Premio Nacional de Literatura el 11 de abril de 1938. Jesús Yzaguirre necesitaba enterarse de lo que había en los frentes. Él dice que además de fusilero es periodista, es escritor. Entonces toma su voz escrita, su palabra escrita, como su otra arma. No solamente es el fusil, es ahora la palabra que provoca, la palabra que levanta.
Dice él, si llegar a ser panfletario, habrá opiniones para todos los gustos una vez que leáis sus obras. Sus reportajes, desde la unidad que debe significar el arte y desde la urgencia de su redacción, testimonian que su compromiso va afianzándose lentamente, paulatinamente. Escribe de frente en frente y es ahí justamente donde obtiene el material para sus futuras novelas. Es también donde va a encontrar sus maestros. Se encuentra con Miguel Hernández en el frente de Guadalajara, con Herrera Petere en el V Regimiento, con Hemingway en el frente de Carabanchel. Traba amistad con el que luego va a enviarle aquí, a México, a España Popular, cuando actúa cuando funciona como redactor jefe, artículos y reportajes. Y de ahí Edinburgh. Conoce a los hijos de Unamuno. Se preocupa por José Unamuno, porque circula la leyenda de que había sido alcanzado, herido y que había muerto. Y en el frente se produce una gran alegría cuando se dice, no, José Unamuno está vivo todavía. Mucho tiempo después, en el 78, ya en España, acabado de llegar a España, va a las hemerotecas en Madrid y rescata todos los artículos, todos los reportajes que había escrito de frente en frente y los publica bajo este título. La guerra que yo viví. Crónicas de los Frentes Españoles, 1936-39, con el fin de mostrar la lección de la historia, que el único camino practicable de vida, dice, vida en común, es el de la reconciliación, el de la libertad para todos, el de dirimir los inevitables conflictos de intereses e ideas, civil y democráticamente, sin tiros y sin llamas. Es evacuado a Valencia en el 38, con otros intelectuales de la Alianza, pero él vuelve a Madrid, vuelve otra vez al frente, hasta que ya el partido le pide que vaya a Barcelona con su director de Frente Rojo, y nuevamente en Barcelona vuelve a compaginar sus tareas como periodista y la lucha en el frente. Sigue de la misma manera. El 9 de febrero de 1939, ya nos vamos acercando a su llegada a México, Izcaray pasa la frontera por Portbou, a Francia, con Wenceslao Roces, con Juan Modesto, que había estado al mando de la ofensiva republicana en el Ebro, y comenzaba, uniendo con lo que habíamos dicho antes, según Manuel Andújar, el exilio más amplio y más hondo de nuestra historia española. Cárdenas, aquí no tengo por qué decir nada más que su generosidad la seguiremos agradeciendo yo constantemente. Abre el país a los refugiados españoles. Jesús Izcaray estuvo muy pocos días en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Dice que 45 días. Y que intentó fugarse 3 veces. No lo consiguió. A través de las instrucciones que da Cárdenas, siento cierta timidez al deciros a vosotros algo que vosotros conocéis de primera mano. Pero con las instrucciones que Cárdenas daba a Basós, a Gamboa, se van formando las listas, van a los campos de concentración, establecen quiénes son los que van
a pedir este asilo, se abren las listas, en fin, todo esto aquí no necesito recordarlo. El caso es que después de esa estancia en Nasser y después de venir en el Sinaia, se establece aquí en México. Ayer supe que vivía, como le decía Carlos, en la calle Dolores 50, que parece que vivió ahí con su esposa, cosa que no se sabía, que había venido con su esposa, y aquí está trabajando en España Popular con ese nombre fundador, propietario, Carlos José Renau, y después como el gerente José Vicente, y él como redactor jefe desde el año 40 hasta el año 52. Pero él, Jesús Icaray, no está aquí hasta el año 52. Él regresa clandestinamente a España en el 47. El partido, en la década del Partido Comunista, la dictadura franquista termine antes. No sucede así. En fin, Icaray entra en México, como sabemos, por Veracruz, con 30 años. Muy importante este dato. Con 30 años. No tiene nostalgia de algo que haya dejado en España. No ha dejado nada. Las contribuciones a ciertos periódicos. El temor a una muerte, pensemos en Antonio Zazaria, cumplió los 80 años estando viajando en el Sinaia. Él no tenía ese temor, tenía 30 años. Naturalmente hablando, la muerte le quedaba un poquito más lejos. No temía el olvido. No había hecho todavía un nombre en España. Para él entonces, llegar aquí a México en realidad fue como llegar lleno de energía, lleno de la búsqueda y de la esperanza de un futuro mejor. Eso es lo que tenía con su juventud. Además, él se considera un representante de España, porque vienen con la idea, como me decía Carlos hace unos momentos, de que había que continuar haciendo aquí un periódico. Y de hecho, en el Sinaia, cuando se reúnen algunas noches con Susana Gamboa, cuando se reunieron los periodistas que venían en el Sinaia, acordaron que tenían que fundar algún periódico aquí en México para seguir conociendo lo que sucedía en España y para ponerle un dique a la dictadura franquista. Entonces, para él era como una misión, venía con una misión. En Puente de Sangre, la inédita novela que su viuda francesa, Flora Santandreu, me dio, y yo tengo el propósito de donar al Archivo Histórico de la Memoria, al Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, en esa novela inconclusa y no editada, inédita, dice: para mí llegar a México fue la inesperada posesión de un mundo pródigo en posibilidades. Esa es la mentalidad de Icaray cuando llega aquí. Y de esa manera lo hace. Desde España Popular sigue teniendo noticias frescas de España, sigue alimentando esa fuerza contra la dictadura y contra los desmanes, los fusilamientos y los campos de concentración que todavía hay, en aquella época, había en España. Cumplida la misión del periodista en el destierro, Jesús Icaray acepta otra vez los designios del Partido Comunista y baja a Buenos Aires, va en el Cabo de Hornos hasta Portugal. En el Cabo de Hornos se encuentra con doña María de Naectu, que constantemente le dice: fíjese que yo a usted quiero conocerlo. ¿Dónde lo he visto usted antes? Y él tratando de evadirse, ¿verdad?
porque él viajaba con un pasaporte, por supuesto, falso. Él era entonces un pastelero, panadero argentino, alias Patricio Alonso, oriundo de Ginsburg, en Línea, que iba a regresar a Galicia con parada en Portugal. Precisamente en esa parada en Lisboa es donde, esperando a que le den el visto bueno para cruzar los montes de Galicia, es donde escribe una pequeña novela, Antes del día, que él dice que con las prisas y con la situación que estaba viviendo, deja en Lisboa y por lo tanto ha desaparecido. Coherente con esa conciencia ideológica, Izcaray dice que vuelve a España para unirse a las guerrillas, a los guerrilleros. Vuelve por ética y, en sus propias palabras, otro elemento para su compromiso, cito, por avanzar un nuevo trecho, un largo trecho en mi realización como hombre. Fíjense de qué manera pone en paralelo mi realización como ser humano y mi realización o mi respuesta a una convicción ideológica. La participación que tiene en las guerrillas, con los guerrilleros de Levante, fundamentalmente, las plasma en unos reportajes que envía a Estampa y que están aquí mismo en la biblioteca del Ateneo. Pues creo que son como 14 o 15 entregas de esos reportajes y, por supuesto, también los mandan a Mundo Obrero, lógicamente. ¿Qué pasa entonces con el compromiso literario de Jesús Izcaray? La actividad novelística de Izcaray se asienta en las primicias literarias de los reportajes que escribe para Estampa y para Mundo Obrero. Son artículos sobre elogios a Antonio Machado, la reprobación y la condena del fusilamiento de Federico García Lorca, son las biografías apologéticas de militantes comunistas como Manuela Sánchez o el presidente secretario del Partido Comunista de Asturias, Castro García Roza, que levantó aquí una polvareda en España popular porque lo fusilaron y la viuda y una de sus hijas que estaba en España, las otras dos habían ido a la Unión Soviética, demandaron que se diera noticia de cómo en la España franquista se seguía fusilando y ejecutando. Y se hizo, se divulgó a través de España Popular, al menos en 3 números, yo he podido verlos la semana pasada. Tras 2 años de clandestinidad en España, el partido lo manda ahora a París, 1949. Izcaray tiene 40 años. ¡Ay! Este es el verdadero exilio de Izcaray. Es entonces cuando se nota, no viejo, pero sí con años. Es cuando dice, yo no quiero irme de España. Y lo cita precisamente María Luisa Capella en el 2013, cuando comparte con todos vosotros esa pregunta, ¿se puede volver? Ella cita la respuesta de Izcaray, porque Capella dice, yo quiero oír la voz de los exiliados. Pues esto es lo que le dice Izcaray. Cito, a mí no hay quien me eche de España. ¿Te enteras? España es lo que más quiero en el mundo. Volveré en cuanto pueda, muy pronto. ¿Me oyes? Esto es un diálogo de Puente de Sangre. Si hasta entonces Izcaray, militante comunista, había respondido con
compromiso ideológico como periodista, ahora va a responder también con la pluma como arma en sus productos literarios. Empapado en las ideas del nuevo romanticismo de Díaz Fernández de los años 30, nutrido en la orientación ideológica de un partido que pregonaba la unión en un mismo frente de lucha de las fuerzas del trabajo y de la cultura, lo mismo que habían hecho Rafael Alberti y Luis Araquistáin en la ofensiva creadora, Vizcaray sigue en esa línea, con el arma de su pluma, de su palabra. Cuando empieza a escribir, pretende, dice, contarle al pueblo su propia historia, pero su propia épica, las hazañas que el pueblo ha tenido que hacer, que ha tenido que realizar para superar las tremendas circunstancias desde el 36-39 y que se continúan. Activo militante del Partido Comunista, de cuyo comité central fue miembro desde 1954 y en el que en 1978 preside la Comisión Central de Garantías y Control, Jesús Vizcaray reparte sus 30 años de estancia en París entre el periodismo militante, el mundo obrero, nuestras ideas, realidad, nuestra bandera, con la creación novelística. Una narrativa social, realista y enmarcada en su coherencia ideológica. Jesús Vizcaray, que había aprendido a escribir de periódico en periódico, de frente en frente, de ir de acá para allá, esa fue la única universidad que tuvo, inicia la labor narrativa, el trabajo narrativo en los años 50. Del año 52 es La Hondonada. Del 54, una colección de relatos cortos, Noche Adelante. Del 64, Las ruinas de la muralla. Del 68, una novela de la que el Nobel Miguel Ángel Asturias dijo que había sido una de las mejores novelas que había él leído en aquellos precedentes 20 años, antes del 68. En el 71 concibe una trilogía autobiográfica titulada El río hacia el mar. Del 72 es cuando estallaron los volcanes. Del anterior, del 71, del 72, perdón, del 72 es Un muchacho en la Puerta del Sol, y del 76 cuando estallaron los volcanes. Además, como decía, unos folios mecanografiados de una novela inédita inconclusa titulada por él, se ve en la primera hoja, Puente de Sangre. Los relatos de Vizcaray no son solo instrumentos de comunicación personal a partir de ahora, sino las herramientas para intentar transformar la sociedad, elevar al hombre, al ser humano, y para reflejar la lucha del pueblo. Si como militante le dio al partido esos reportajes periodísticos, como novelista va a expresar lo que un teórico canadiense, Norton Frae, denomina la mitología de la incumbencia, algo que se expresa desde el interior de un autor y usa todo tipo de recursos para transmitir ese mensaje. La intencionalidad comunicativa de Jesús Vizcaray es hacer ver al lector
la necesidad de despertar y de actuar para transformar una sociedad que es injusta y que no da libertad. Y para conseguir esto aplica todos los recursos literarios, ahora sí, literarios, de los que es capaz. Yo los estudié en otro libro y aquí nada más voy a decirles que usa magníficamente con un propósito determinado, que es transmitir ese mito personal desde el punto de vista del narrador. Cuando leáis las novelas lo vais a ver. Los personajes, las características de los personajes, la estructura de la novela, el tratamiento temporal de la novela, los flashbacks, cómo vuelve para atrás para recoger algo que le interese. La combinación de ficción e historia. Todo el sistema expresivo, desde las palabras que emplea al tipo de sintaxis que utiliza. Todo está premeditadamente medido y buscado con el fin de provocar ese despertar, esa decisión en el lector de que realmente tiene que hacer algo, como él hizo, por la sociedad, por el pueblo. Los mismos títulos de las novelas son verdaderos símbolos, núcleos simbólicos de lo que él quiere decir. La hondonada, en el hondón de las chabolas, del cinturón que hay alrededor de Madrid. Noche adelante, con ese eco sanjuanista de la noche oscura del alma, que uno no sabe por dónde va, pero tiene que continuar con el compromiso. Hasta que da con las ruinas de la muralla, esa muralla que la superestructura ha puesto delante de las posibilidades de una juventud que necesita libertad para expresarse. La añoranza de Madame García tras los cristales, recordando con esas vueltas al pasado cómo su pueblo fue destrozado por las llamas y por los fusilamientos en las tapias del cementerio. El título de la trilogía, El río hacia el mar, tan manriqueño. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Y los títulos de esa trilogía, un muchacho, el adolescente, de despertar en la Puerta del Sol, donde se da cuenta de qué es lo que va a satisfacerle. Y por fin, cuando están en los volcanes, ¿cuál es la respuesta? Ir a los frentes, pelear, no pasar, intentarlo al menos. Finalmente, la inconclusa fuente de sangre son las confesiones de un exiliado, ya con años y ya con experiencia a sus espaldas. Es la épica del individuo que él enumera básicamente en todas sus novelas en 4 pasos, y es como una lección que da a los lectores. Si hacéis esto que han hecho los personajes, vais a obtener el mismo resultado. Primer paso: exploración individual, personal, de que algo no funciona bien. Segundo, transformarse mediante el acercamiento a una ideología que le permite revelarse. En su caso, lógicamente, la ideología comunista. Número 3, la integración en ese compromiso ideológico, coherencia ideológica. Y finalmente, número 4, la génesis, la esperanza de que con mi ejemplo hay otro despierto, militante, que va a continuar con las 4 etapas y por lo tanto el proceso se reinicia y se continúa. Todo esto es lo que está asentado en sus novelas. Voy terminando. El compromiso paralelo que llevó a cabo Jesús Izcaray conscientemente en su vida y en su obra creativa lo hizo vulnerable. Lo hizo vulnerable a lo que él llamó su doble exilio también. La doble crueldad. Él dice,
el destierro del hombre y de su obra, la indiferencia, el menosprecio de lo que uno hace, en este caso, de sus obras. Jesús Izcarray, en la respuesta coherente al compromiso doblemente adquirido como hombre y como escritor, que también lo exhibió doblemente, nunca renunció a los vínculos con lo español. Y en este sentido alcanza un significado pleno la justificación que Jesús Izcarray da cuando publica esos reportajes con los guerrilleros de Levante. Y estas son sus palabras. Lo hago por lo que pueden tener de lección moral para el futuro. Que los españoles que las lean se digan, como yo me digo desde hace muchos años, nunca más, nunca más, nunca más. Muchas gracias. ¿Qué me dices? Bueno, perdón, ¿qué me dices? A través del maestro de ceremonias. Bueno, pues más bien si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, adelante. Pues creo que es una figura que desde luego merece rescatarse, por lo menos digo, a ver, la parte literaria pues no la conozco, pero como ser humano, como persona, pues me parece muy valiosa, ¿no? Una persona valiente. Y en esta época en que yo veo muy confusa Europa, yo personalmente repruebo que España esté en la OTAN, repruebo el papel que está haciendo el Partido Socialista, entre comillas, que gobierna, porque creo que está a las órdenes de Estados Unidos, y creo que hace falta recuperar figuras verdaderamente europeístas y humanistas como puede ser Izcarray. Ese es mi punto de vista. Y creo que ese esfuerzo que estás haciendo pues es muy importante en estos momentos y para las generaciones que ahorita están dejando su sangre ahí. Gracias, Juan Pablo. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Solo era para preguntarte que en realidad decías que estaba relacionado con los de 1950, ¿no? El movimiento del 50 de España. Y en México, ¿con quién se juntó? Él no empieza a escribir novelas hasta el año 50. Eso es. Aquí en México, eso es lo que yo esperaba que vosotros me dijerais, que es lo que conocís de él. Pues aquí en México es que estuvo desde el año 39 que llegó, en el 13 de junio, con el Sinaya a Veracruz, y realmente estuvo el 39, a partir del 39, 40, 41, 42, hasta el 40 y finales del 46. De manera que fueron 5 años, y estuvo, hasta donde conozco, estuvo plenamente dedicado a la función de redactor jefe de España Popular. En España Popular publicó algunos artículos, pero la mayor tarea se la llevó editando y recibiendo artículos de otros camaradas, Mige, fundamentalmente, pero también alguno de Pedro García o de Bergamín, cubriendo algunos de los actos que Bergamín estaba haciendo aquí, pero España Popular fue su misión. Todos estos años, hasta creo que fue en noviembre del 46, que ya no aparece en la portada junto a Armisen, solamente
porque ya se había marchado, pero después continuó enviándole artículos. ¿Y escribió en el periódico La Nación? No, que yo sepa. Nacional. Que yo sepa no. Pero estoy todavía, como ves, ahora descubriendo cosas. Él donde escribió fundamentalmente fue en Estampa y otros periódicos de Madrid, pero Estampa fue el que realmente le dio nombre. Gracias, a mi modo de ver, gracias al apoyo, al arrope que tuvo de Clemente Zimorra y de Mariano Perla, que eran amigos, no solamente periodistas, y además coincidían muchísimo en la forma de ver la función y la tarea periodística. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra curiosidad o algo? Sí, bueno, ahí en los datos él muere en Madrid. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo regresa a España? ¿Y qué es lo que hace? Porque muere hasta los 80, ¿no? Él murió el 10 de enero de 1980 y regresó a España en el año 78. Aunque él luego decía, irónicamente, cuando fue a Béjar, porque a Béjar fue en dos ocasiones. En el 78, justamente cuando entra en España, para entregar unos carnés del Partido Comunista a unos militantes bejaranos en un café llamado Café Lisboa, emblemático también en la ciudad textil, y en esa entrada, en el 78, dice, hay que ver, parece ser que desde el año 76 ya habían levantado una prohibición que había contra mí y ya hubiera podido volver a España en el 76. Pero claro, la nota llegó a la embajada española en Francia, en París, pero como no tenían manera de localizarme, no lo supe, de modo que regresó en el 78. Y él murió en el 80, de manera que apenas 2 años, 3 años como mucho, disfrutó de ese regreso. Murió en Madrid, murió en la misma, en las oficinas, diríamos, en los locales del partido, donde estaba entonces todavía escribiendo para Mundo Obrero, de un, si no recuerdo mal, era un derrame cerebral, una especie de infarto cerebral, y no se recuperó. Bueno, por todo lo que dices de lo que escribió y sus novelas, me llama la atención que bueno, no habla, no sé si hablaba de la derrota en la guerra, sino más bien como una lucha que continuaba todo el tiempo, ¿no? Así es. Y en vez de darnos en las novelas lo que hace, no escribe ensayos para hablar directamente de cómo superar o de qué es lo que está ocurriendo. En las novelas lo que hace es contar la historia de alguien que sufrió o pasó, padeció algún tipo de situación contra la cual él estaba opuesto, se oponía. Entonces, nos hace ver esa situación de una manera demostrativa, es decir, no nos hace pensar con aspectos conceptuales. Nos presenta el hecho y somos nosotros los que decimos, esto no está bien, que le haya pasado esto a Madame García, que le hayan quemado la casa. O esto no está bien, que cuando estando, por ejemplo, en la hondonada, no está bien que haya personas que no tengan algo para vivir, que tengan que buscarse cómo hacer sus chabolas con esas placas de hierro o de metal que en verano las queman. Eso es lo que nos hace pensar en las novelas. La trama, la historia de algo que no es justo. Esa es la manera de hacerlo. ¿Respondí a tu pregunta, José? Sí. Quería preguntar, ¿tú cómo la historia de ti en relación a sus novelas
o a lo que tú empezaste? ¿Cómo tú lo descubres y cómo fue tu historia en relación a él? Ya, pues, bueno, yo soy salmantina, nacida en Salamanca. Él nació en Béjar, que está a 72 kilómetros al sur de Salamanca. Y cuando yo terminé mi licenciatura en Filología Hispánica, pues unos primos, Antonio Sánchez Zamarreño y Mercedes Marcos, también profesores en la Universidad de Salamanca, pues estaba yo tratando de buscar pues qué tema voy a hacer, voy a tratar de estudiar y tal. Y un día hablando, cuando estábamos en la calle, dice, ¿qué te parece si investigas quién fue Jesús Izcaray? No había oído nunca hablar de él. Entonces empecé a buscar algo. Me interesó sobre todo la cuestión de justicia y de tolerancia y diálogo antes que cualquier tipo de enfrentamiento. Y empecé, fui a ver quién me podría dirigir la tesis y acabé en el despacho del doctor don Víctor García de la Concha, antiguo director de la Real Academia y director de Cervantes. Y entonces él aceptó dirigirme la tesis y ahí empezó todo, porque luego yo estaba también trabajando sobre Miguel de Unamuno y la relación de Unamuno con Béjar, cuando Béjar tenía esta pujante industria en el año 1900, cuando Unamuno era rector de la Universidad de Salamanca. A él le gustaba mucho ir a Béjar a abrir el curso académico en la Escuela Universitaria de Peritos, en la Escuela Técnica de Ingenieros, pero para nosotros es la Escuela de Peritos. Entonces, yo estaba trabajando, como os digo, con cuál es la relación entre Unamuno y Béjar y cómo para él la sierra, la montaña, al salir a la naturaleza era expresión de uno mismo, etcétera, etcétera. Y ya uní, porque ya continué con mi contacto con Béjar, enseñé allí, o sea que todo como que vino rodado. Y luego ya continué, no solamente con el aspecto literario de sus novelas, sino ya con otros aspectos de su obra. Muy bien. Bueno, pues como es tradición también aquí en el Ateneo, pues además de agradecerle a la doctora, también tenemos un reconocimiento de parte de que le hacemos entrega por su participación. Pues, también lo mencionó usted, también le damos gracias, le decimos gracias pues, por este aporte que hace sobre la Ateneo. Gracias, doctora. Y bueno, pues, sin más, hay un pequeño brindis ahí, si quieren, me gusta pasar ahorita para platicar más con confianza. Tengo como ganas de preguntar algo. ¿No? No, bueno, la última pregunta que haces, ¿dónde se consiguen tus obras? Porque no creo que estén en cualquier librería, ¿verdad? O sea, Aquí en el Ateneo hay una, hay Madame García sobre los cristales. Las otras, pues dos, Madame García hice yo la edición, y también la de La Abandonada y también de Noche de Muerte. Fueron publicadas por una editorial, por una imprenta que seguramente Belén tú recordarás y reconoces, que es Cervantes. Jesús Rupérez era el dueño de esta imprenta y tuvo una enorme atención a Izcaray, y en lo que pudo publicó, ya os digo, estas tres. Luego Acal también publicó Un muchacho en la Puerta del Sol,
y no sé ahora cómo se pueden a lo mejor obtener, porque muy probablemente estas novelas están agotadas. Pero por eso os decía que realmente seguimos sin poder acceder a todos los escritores y a toda la obra que hicieron. Sí. Sí. Internet, luego hay Rastrearlo, ¿no? sí, sí, hay que deshacerse en tus cuentas ya de libros usados, entonces tampoco Sí, dice el Teneo, está muy bien aquí para mantenerse informado de cosas que si no nos pasan. pues gracias.